lo que yo, digamos, pensé que podía ayudar es comenzar con un marco, digamos, referirme al marco fiscal y cómo caen las reglas fiscales dentro del marco fiscal. Después, una cosa muy corta de reglas fiscales en el mundo y en América Latina para los gobiernos subnacionales, después como tema central la ley de disciplina financiera para estados, entidades federativas y municipios en México. Por último, entonces, lecciones, digamos, de todas estas experiencias y de lo que los vimos. El marco fiscal tiene, digamos, uno podría decir 4 componentes, de los cuales solo me voy a referir al primero, que es donde está enmarcada la regla fiscal. Normalmente lo que se tiene es una ley de responsabilidad fiscal, que es la que justamente el proyecto que entiendo está en el Congreso argentino en este minuto, y que normalmente va a establecer las modalidades de la regla, o sea, qué tipo de regla, y un punto muy importante que pertenece ya a lo que se llama la segunda generación de reglas fiscales es las cláusulas de escape relativas a esas reglas fiscales. Entonces tenemos los otros componentes, pero como dije, por razones de tiempo solo me voy a referir a la parte de la regla fiscal. Las leyes de responsabilidad fiscal son leyes que elaboran sobre la responsabilidad colectiva del gobierno ante el legislativo para la gestión macrofiscal. Se han generalizado particularmente en las economías emergentes en la última década y en algunos países, por ejemplo, Colombia, Jamaica, Pakistán, Panamá, Perú, España y Sri Lanka. Las leyes de responsabilidad fiscal contienen objetivos numéricos específicos de las reglas fiscales nacionales. En otros casos, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda, las leyes de responsabilidad fiscal se centran más en los aspectos de procedimiento, en los requisitos de transparencia y en la necesidad de que el gobierno detalle la estrategia fiscal en los documentos presupuestarios. Entonces, en el caso de la definición, que es la definición, digamos, que como ustedes pueden ver está en un documento del Fondo Monetario, preparado por uno de las, que va a estar, uno de los que preparó ese paper fue el señor Kopitz, que ustedes van a tener la posibilidad de escuchar más adelante, y es la definición tradicional que dice, impone una restricción sobre la política fiscal por un largo periodo de tiempo a través de límites numéricos sobre agregados presupuestarios. Entonces, todos sus componentes, digamos, están en esa definición. Y lo que busca es corregir, o buscan corregir incentivos perversos que hay, un sesgo al déficit que se llama, en particular en los buenos tiempos, para asegurar responsabilidad fiscal y sostenibilidad de la deuda pública. Y son 2 las razones que explican este sesgo al déficit: una falta de visión de los gobiernos, que tienen una visión muy cortoplacista de la implementación de una política fiscal, como dicen, después de mí el diluvio, o sea, yo hago lo que yo necesito y son otros los que después van a pagar la cuenta, van a tener que hacerse el ajuste, y el problema de fondo común, porque cada uno ve el total de los fondos y cree que tiene acceso a eso, pero no suma, nadie suma, ninguno de ellos suma las distintas demandas que están poniendo sobre los fondos públicos. Una regla fiscal puede buscar, y esto es muy importante, otros objetivos además de la sostenibilidad fiscal, que puede ser la estabilidad macroeconómica, o sea, tratar de paliar los efectos del ciclo económico o del precio de las materias primas, de los bienes de exportación, contener el tamaño del gobierno y o apoyar la equidad intergeneracional, que se llaman los llamados, digamos, sobre todo con respecto a recursos no renovables, porque, digamos, para que no se gasten todos los recursos o en el caso, por ejemplo, de fondos de pensiones, puede tener también de que no sean las generaciones futuras las que paguen por las pensiones de las generaciones presentes y no haya esfuerzo en ese respecto. Lo importante, y donde cada vez más uno lo ve patente en los informes de las calificadoras de riesgo, en la reacción de los inversionistas, tanto financieros como inversión privada, es que le proporciona, una regla fiscal le proporciona un ancla
creíble de mediano plazo. Ya no es solo lo que va a pasar en el presupuesto de este año, sino que si uno tiene una regla que impone límites numéricos a algunos de los agregados presupuestarios o variables fiscales, las personas saben en qué rango se va a mover la política fiscal, digamos, en los próximos 5 años por lo menos, y eso da entonces un ancla, y sobre todo, entonces de esa manera, por ejemplo, si un país tiene que entrar en un proceso de transición, de consolidación fiscal, como podría ser el caso de Argentina, también muestra, digamos, hacia dónde va, cuán rápido converge y en qué forma converge, a través de la preparación de uno de los instrumentos importantes que son los marcos fiscales de mediano plazo. Y como decía ya, la llamada segunda generación busca, porque el punto es la famosa camisa de fuerza. Los políticos y los gobiernos no les gusta la idea de la camisa de fuerza. Y en algunos momentos, en ciertos puntos tienen razón, porque hay circunstancias que no se pueden anticipar. Entonces, y para eso entonces se crea este mecanismo, o se utiliza más el mecanismo de la llamada cláusula de escape, que permite entonces desviarse, pero en forma predeterminada y con reglas bien claras, de los valores numéricos que establecen las reglas fiscales por un periodo de 3 años, o así es más o menos normalmente el tiempo que se da. Y por lo tanto, bueno, volviendo entonces, los componentes de una regla fiscal son el indicador fiscal al cual se le aplica, la cobertura del sector público, puede ser el gobierno central, puede ser el gobierno general, puede ser el sector público no financiero. Y el valor numérico que se utiliza para la regla y las llamadas, como mencionaba recién, cláusulas de escape. Las cláusulas de escape, como decía, permiten una desviación temporal de la regla fiscal frente a un choque excepcional, pero para que no afecten la integridad de la regla, los factores que disparan la aplicación de la cláusula deben ser pocos. Normalmente son desastres naturales, por ejemplo, también un problema en la situación del sector financiero, crisis en el sector financiero, o una cosa más general, que es la desaceleración de la actividad económica, o sea, permitir entonces usar la política fiscal como contracíclico como parte del ciclo económico. Tienen que haber lineamientos claros para que se interprete que son los... O sea, no es llegar a decir que el gobierno dice, se está desacelerando la actividad económica, vamos a aumentar el déficit, vamos a aumentar el gasto fiscal. No, tienen, por ejemplo, decir el producto tiene que crecer por debajo de tal durante 2 o 3 trimestres consecutivos, por ejemplo. Y la cláusula también debe decir cuánto va a volver, cuánto se va a demorar en volver a aplicarse la regla y cuánto y de qué forma. Por ejemplo, 1/3 ajuste por año si son 3 años, o reglas de ese tipo. Bueno, volviendo, digamos, para resumir, y en función de su objetivo, la variable fiscal sobre la que son aplicables tenemos 4. Las de balance fiscal, que puede ser balance total anual estructural o cíclicamente ajustado, o un balance total pero promedio del ciclo. La deuda como deuda pública como porcentaje del PIB. Del PBI, como el gasto total, gasto primario o corriente, en términos de tasas de crecimiento, en términos absolutos y como porcentaje del PBI, con un horizonte, porque normalmente no se puede, puede tener un horizonte predeterminado de 3 a 5 años. Y después las de ingresos, que son pisos o techos sobre ingresos, con el objetivo o de aumentar ingresos en el caso de piso, que no pueden ser menos que, o que no pueden ser más que, para evitar una carga tributaria excesiva, límites sobre el uso de ingresos, por ejemplo, de recursos naturales, por razones de, digamos, intergeneracional, por ejemplo, de equidad o de ingresos extraordinarios. Y como cada regla tiene su objetivo al cual, digamos, logra con mayor eficiencia, y a veces, por ejemplo, una regla de balance estructural que se dice que uno va a ajustar el valor del déficit dependiendo de la parte del ciclo donde se está, ese, por ejemplo, puede ser, dependiendo de las características del ciclo, que sencillamente se puede empezar a aumentar la deuda en forma muy acelerada y sin convergencia, porque
no es la limitante. La restricción es que el gasto se mantenga estable y por lo tanto, digamos, se haga frente al ciclo. Entonces, por eso los países han empezado a usar combinaciones de reglas, tratando de obtener, porque como dice una regla muy antigua, de los años 1920 me parece, de Tinbergen, un objetivo, o sea, un instrumento, un objetivo. Uno normalmente no es posible, a pesar de que muchos intentan, usar un instrumento para obtener varios objetivos. Y aquí está un resumen que no voy a ir a ellos respecto a los distintos tipos de reglas y sus efectos sobre cada uno de los objetivos. Obviamente la de la deuda es la que tiene el mayor impacto sobre la sostenibilidad de la deuda y las reglas de balance observado también. No así como acabo de hacer referencia a la regla de balance estructural. Y bueno, eso digamos daría como para mucho rato. Pasando entonces al tema de las reglas fiscales en el mundo y en América Latina y el Caribe, muy rápido por el tiempo, se observa un uso creciente de reglas fiscales en el mundo. LAC ha seguido esa tendencia con 17 países de la región usando reglas fiscales. Las reglas de deuda y de balance fiscal son las más comunes, el uso de reglas de gasto viene creciendo. Hay una tendencia creciente, como mencionaba, a usar combinaciones de reglas. Déficit elevados y aumento del endeudamiento están motivando el uso de reglas en América Latina y, digamos, hasta el año 2000 solo teníamos la regla de los países de la Unión Monetaria del Caribe, pero después a partir del año 2000 el uso se viene generalizando. Como resultado de la crisis económica global hemos tenido que el grado de cumplimiento de las reglas fiscales ha disminuido y las reglas de gasto son las que actualmente se cumplen más. El grado de cumplimiento en la región, como muestra este gráfico, es comparable al observado en el resto del mundo. Los gobiernos subnacionales, ¿por qué usar reglas para los gobiernos subnacionales? Ya mencionaba, en general, usar reglas por el problema de sesgo de déficit. Hay una inconsistencia intertemporal que puede ser corregida con el uso de reglas fiscales. A nivel subnacional, el sesgo de déficit es una manifestación del problema de comunes y riesgo moral, el too big to fail, o sea, un estado de decir, bueno, a mí no, el gobierno federal no me va a dejar quebrar, porque no se puede hacerlo. Entonces eso disminuye digamos, el énfasis en el cumplimiento de mantener las finanzas públicas sostenibles. Aquí tenemos ejemplos de situaciones donde han habido crisis, ustedes lo conocen en Argentina, California, Detroit, Brasil ya lleva como 4. Existen mecanismos para tratar de controlar el endeudamiento subnacional, que no son necesariamente, no son solamente las reglas fiscales. Una es la disciplina de mercado, y México es un ejemplo muy claro de la utilización a partir de como el 2005 de la disciplina de mercado. Después tenemos controles jerárquicos, eso es lo que se llaman cuando son a través de imponer reglas fiscales digamos, a los gobiernos subnacionales. También puede tener necesitar autorización federal de contratación de crédito. No se pueden endeudar sin autorización, sobre todo no endeudarse en el exterior sin autorización federal, y también se impone a través del sistema financiero control de la oferta de crédito. También se le ponen reglas de qué tienen que hacer, provisiones, por ejemplo, otro tipo de cosas, que son mecanismos también que ya no es mecanismo de mercado propiamente tal, pero a través del mercado. Y en el caso ya de ex post, tenemos, aquí sí que me va a faltar un poco tenemos el caso del marco de reestructuración o quiebra. Es muy importante es permitir que los estados quiebren en el punto de vista del uso de mecanismos de mercado. Países como Brasil tienen eso, no sé si ha ayudado mucho, pero tienen. El enfoque, por un lado tenemos el enfoque fiscal, tenemos la reestructuración de deuda,
a través de la reestructuración de deuda y de un rescate federal y que lleva consigo planes de ajuste fiscal. Y después el enfoque judicial, que tiene un acuerdo con los acreedores y también tiene un plan de recuperación, digamos, con los acreedores. Aquí tienen un cuadro en que muestra todo el espectro, desde completa autonomía, en que los gobiernos subnacionales son autónomos para endeudarse, hasta el extremo en que los gobiernos el otro extremo, que es estricto, que los gobiernos subnacionales no son elegibles, excepto de operaciones de on-lending del gobierno central. Y ahí entonces tienen los ejemplos de distintos países en cada una de estos puntos. Y aquí también hay ejemplos de deuda y de las reglas fiscales ejemplos de reglas fiscales aplicadas a los gobiernos subnacionales. Pero yendo al tema más importante o central de la presentación, es lo que observamos en México. A diferencia de muchos de otros países, el endeudamiento subnacional en México es relativamente bajo. Como ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha, es el equivalente a 3.1% del PIB, que es bajo comparado con experiencias de muchos otros países y de gobiernos subnacionales en otras partes del mundo. Pero sí se nota a partir del año 2008, de la crisis, un incremento relativamente rápido de 1.7% del PIB, alrededor, como decía, de 3%. Pero además esto es en el total, en el promedio, pero se tiene que la deuda subnacional crece a un ritmo acelerado desde el 2018-2013 y algunos entes ya enfrentan problemas. O sea, no son todos iguales, obviamente no es homogéneo para todos. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso en el extremo izquierdo, en el gráfico de la derecha, en que Coahuila tiene cerca de 250% de relación deuda-ingresos de libre disposición, mientras tenemos en el otro extremo el estado de Tlaxcala con cero, no tienen endeudamiento. Y así tenemos todo, están concentrados en general de 100% para abajo. Entonces, y este es el mayor desafío que uno va a tener al implementar reglas fiscales de tipo jerárquico a los gobiernos subnacionales, que estamos hablando, en este caso son 32 estados, son 32 entes diferentes, a diferencia de cuando uno va a implementar una regla fiscal a nivel federal, es un ente. Entonces, un ente tiene sus características y uno lo puede customize, como dicen, o sea, adecuarlo mucho más, o sea, más fácilmente que lo que es cuando tiene que ser reglas que trate a todos los estados iguales, en forma igual, homogénea, pero tomando en cuenta sus condiciones diferentes. Entonces, ese es el gran desafío de las reglas fiscales en los gobiernos subnacionales. Acá es un gráfico que muestra el sistema que existía antes de la Ley de Disciplina Financiera en México, en que era una orientación de mercado, como decía, con muy pocas restricciones y basado en la utilización de transferencias generales del gobierno federal, utilizando a través de un master fund las participaciones como colaterales para el endeudamiento y con reglas tanto para el sistema financiero como, como para el uso de este master fund sin garantía del gobierno federal y sin intromisión del gobierno federal. Pero la tendencia de endeudamiento y con la aparición de algunos eventos de default llevó a las autoridades a diseñar un mecanismo ahora de control jerárquico para complementar el mecanismo de mercado existente. Y así tenemos, ¿no es cierto?, que tuvieron que empezar con una enmienda constitucional, porque la Constitución de México le daba a los estados completa autonomía, estados y municipios, completa autonomía. Eso entonces se aprueba la enmienda constitucional en mayo del 2015 y en agosto del 2015 se presenta el proyecto de ley de disciplina financiera de entidades federativas y municipios al Parlamento, se aprueba en marzo del 2016 y se publica la ley sin sus reglamentos todavía en abril del 2016. En octubre del 2016 se publican 2 reglamentos de los 3 que eran necesarios. Uno sobre la contratación en mejores condiciones y el sistema único de registro
de deuda pública único. Y la CONAC, que es la Comisión Nacional de Contabilidad, ya también, digamos, publica criterios para la elaboración y presentación de la información, porque ese es uno de los grandes desafíos, que al menos en México, y me imagino que en muchas otras partes es así, que se tiene, cada uno presenta sus presupuestos, tienen todo su ley su presupuesto de ingresos y ley de egresos, pero cada uno, las definiciones diferentes, la cobertura diferente, etcétera, y también normas presupuestarias diferentes. Y por lo tanto, digamos, si uno le va a querer establecer un sistema que va a imponer reglas que, como digo, se apliquen en forma homogénea a los estados y municipios en este caso, que eran 2.300, no sé, son más de 2.000 y tanto, tiene que empezar por tratar de uniformizar la preparación de las cuentas de los estados y municipios. Y en este caso ya era un esfuerzo en México que venía, como lo vamos a ver en un minuto, ya venía desde un par de años atrás, y con esto entonces ahora lo que se hace es presentar que va en línea con las exigencias o requisitos de la ley de disciplina financiera. Finalmente, en marzo se emite el reglamento del llamado sistema de alertas y ¿cómo se llama? Y se tiene que, en junio, se publican los intervalos que se aplican a los indicadores en que está basado el sistema de alerta. Entonces ahí tenemos los 5 componentes: la ley de disciplina, es lo que se llama sistema de alerta, el sistema de registro público de deuda, mejores condiciones de mercado y convenios de ajuste fiscal y de deuda federal garantizada. Este es el que me voy a, o sea, este es el, digamos, el principal eje, que es el que logra hacer lo que estaba o que busca, y esperamos que logre hacer esa homogeneización a la que me refería. O sea, cómo yo homogeneizo 32 entes diferentes para aplicarles reglas que no discriminen a favor o en contra de alguno. Y entonces el sistema de alertas define, a lo mismo que digamos un poco basado en una ley de semáforos que tiene Colombia, establece que uno son 3 los indicadores. Uno, la relación deuda a los ingresos de libre disponibilidad, porque tienen, como tienen en otros, si en México tiene los ingresos totales, hay transferencias que son etiquetadas y esas entonces conllevan el gasto, entonces de eso no tienen los estados uso, no libre disponibilidad de eso. El otro indicador es el servicio a la deuda, intereses y amortizaciones sobre los ingresos de libre disponibilidad, y el tercero es lo que llaman endeudamiento de corto plazo, obligaciones de corto plazo sobre ya los ingresos totales ahora. Y los intervalos son, es sostenible si es menos de 100%. En teoría hay combinaciones, ¿no es cierto?, de las distintas categorías. No van a ser todos, no van a tener, un estado no va a tener los 3 indicadores en la misma categoría. Otra parte donde entran las circunstancias diferentes de los estados respecto a su situación. Entonces también hay reglas de qué predomina, qué indicador predomina en caso de estar en distintas categorías. Y normalmente el que predomina es el primero, o sea, el de la deuda. Entonces, si un estado tiene deuda que ya está a más de 200%, que sería ya no importa que los otros 2 estén en verde, es rojo. ¿Ya? Entonces, se clasifican los 32 estados en su posición de acuerdo a lo que tenían el año 2016, de acuerdo a la información del año 2016, se clasificaron los 32 estados de acuerdo a estos indicadores, y los intervalos, como dije, son menos de 100, entre 100 y 200, y más de 200, y el otro menos, me parece, ya menos de 7,5, entre 7,5 y 15, y más de 15, y el otro de menos de 8, entre 8 y 12, y más de 12.
Y entonces, ¿cómo se le impuso la regla? Normalmente una regla de balance, ¿no es cierto?, dice de que el balance no puede ser más que un déficit de 1% del PIB. Entonces, en este caso, ese fue el tipo de asociación que se hizo. Como sabemos, el financiamiento es nada más que la imagen espejo del déficit, en la cual con signo contrario. Entonces, acá se utilizó el concepto de techo de financiamiento neto, o sea, no en financiamiento bruto, porque el que es espejo del balance es el de financiamiento neto, y se dice entonces si un Estado se clasifica como verde, puede endeudarse, obtener financiamiento neto hasta 15% de sus ingresos de libre disposición. Si está clasificado amarillo, hasta 5%, y si está clasificado rojo, no tiene acceso. Ya tendría que empezar un proceso de consolidación fiscal inmediatamente. Entonces, esa es la forma que se ató el sistema de alertas, que en principio se veía como una forma de informar al mercado, que el mercado ya tenía, digamos, a través de las calificadoras, ya tiene calificación de los estados, tienen digamos, siguen de cerca, muy cerca, dado ese mecanismo de mercado, cuáles son la situación de los estados, pero como no hay una uniformidad, o no había una uniformidad de contabilidad y de ese tipo, esto era una forma de lograr de poder mostrar la situación de los estados en forma más transparente, estados y municipios y organismos descentralizados. Entonces, eso se van a publicar trimestralmente, se hace un seguimiento, pero esa imposición es para el presupuesto, esa clasificación para el presupuesto 2018, los estados y los municipios a partir del año 2019, del año fiscal 2019. Después, ahí están, y eso no lo voy a leer, pero había que uniformar y tener un registro público de deuda, porque si vamos a utilizar como el principal indicador la deuda, necesitamos también necesitaban estandarizar, digamos, qué es lo que es deuda, está definido cómo es, y registrarla con, digamos, la Secretaría de Hacienda, para determinar entonces cuál es la deuda a la que nos estamos refiriendo, cuál es el monto y por lo tanto cómo se va a mover en el tiempo. Después también buscaron, para evitar, digamos, los objetivos, o sea, de contratar deuda a mejores condiciones de mercado. Y ahí la ley establece una serie de condiciones que se deben cumplir para lograr este objetivo. Después son los dos. Por ejemplo, el ente público emite la convocatoria, recibe las ofertas, hace el cálculo del costo financiero por oferta y se publican, de tal manera que todos, digamos, puedan ver cómo fue el proceso y cuál fue el resultado del proceso. Y la idea de esa manera se busca entonces que los estados no se financien a costos más altos, con instituciones que estén dispuestas a correr más riesgo, pero que lo están cobrando a través de mayores tasas. Después, y como mencioné hace un rato, un punto es complementariedad entre las reformas. O sea, ya se tenía en el año 2009 la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que buscaba esa estandarización y que culmina con el proceso de la CONAC emitiendo los formatos ya mismos donde se tienen que reportar. Después tiene también leyes en materia de combate a la corrupción y la ley complementan las dos, la ley de disciplina financiera. Entonces eso es aparte de todas las disposiciones que la ley misma tiene, y existe un mecanismo de deuda estatal garantizada que no voy a entrar en detalles, pero que es otra manera para ayudar sobre todo a rebajar también costos, y no necesita estar en rojo, sino que puede hacerlo y llegar a un convenio incluso a cualquier nivel, si le ayuda de esa manera, pero con ciertas restricciones, a accesar, digamos, en mejores condiciones la deuda.
Hay otros requisitos, como tiene cláusulas de escape, se aplica la regla de oro, o sea que toda operación de financiamiento tiene que ser destinada a inversión pública productiva, de tasa de crecimiento de los servicios personales. ¿Qué sucede si los ingresos efectivos son mayores que los ingresos presupuestados? ¿A qué se tienen que destinar? Y si hay menores ingresos, ¿qué gastos se tienen que cortar? También habla en la documentación presupuestaria de la presentación de un marco fiscal de mediano plazo que tiene 5 años históricos, el año del presupuesto y 5 años de proyecciones hacia adelante. Y como hablaba también, la posibilidad de convenios de ajuste para la deuda estatal garantizada. El punto más importante son desafíos de implementación, que ya he mencionado, como la regla de contabilidad e informes fiscales. Solo para que tengan una idea de lo que esto impone, los estados tienen la responsabilidad de brindar asistencia directa a los municipios con una población menor de 200.000 habitantes, que representan el 96% de los municipios. El cumplimiento, el monitoreo del cumplimiento por parte del gobierno federal, no solo porque los municipios son entidades autónomas y el gobierno federal tiene poderes limitados, sino que la cantidad de información, de requisitos, etcétera, es monumental. La ley no plantea un régimen transitorio, que significa que aquellos, por ejemplo, que están financiando sus gastos operativos con endeudamiento, que ya pasa a no ser posible, aunque tengan derecho a acceder a financiamiento por la regla de oro, o sea, ya no pueden si no es para inversión. Entonces, en algunos casos podemos tener estados que estén con una deuda baja, que pudieran ser verdes, pero que están en ese momento del tiempo, están financiando una gran parte de sus gastos operativos con endeudamiento. Eso no es posible. Entonces, pueden estar con incluso superávit en el balance total, pero porque no tienen mucha inversión, por ejemplo, no podrían tener superávit, no podrían tener superávit, pero podrían estar en un nivel en que su deuda, y los indicadores de deuda le permiten endeudarse hasta 15% de los ingresos libres de disposición, pero que no pueden porque no cumplen la regla de oro. Entonces se quedan a necesidad de cortar. Después, hay también problemas estructurales, que significa que ellos tienen una movilización de ingresos muy baja, muy débil, correspondiente solo a un 1% del PIB del PIB nacional, en comparación con el 10% de los brasileños, y aumentan... Y monitoreo y cumplimiento, como dije, ya bastante complejo. El gobierno federal, entonces, además ha tenido la costumbre hasta ahora de cerrarle las brechas a final del año en forma discrecional, sin reglas, sin ninguna disposición, lo cual esa práctica tiene que descontinuarse, porque si no se puede aplicar en forma, digamos, justa y homogénea para todos los estados. Como mencionó Ariel, el diseño técnico es clave aquí. Y eso es lo que era buscar los intervalos. Aquí los intervalos para que, digamos, tomando en cuenta, y por eso significó hacer calibramiento a nivel de todos los estados por varios años hacia adelante. Hay que buscar tratamiento especial para los valores atípicos y tener flexibilidad a través de las cláusulas de escape. Lecciones, rápidamente. Las reglas fiscales son un instrumento crecientemente utilizado por los países del mundo y en la región para mejorar la gestión de la política fiscal. Además de sus efectos, buscan lo que más importante, como ya lo mencioné, es aumentar la predictibilidad. Es muy distinto saber que pase lo que pase, dadas las reglas de las cláusulas de escape. En mi balance no va a ir más allá de un 2% del PIB, por ejemplo. O mi deuda no la voy a hacer crecer más allá de un 40% del PIB. Eso implica que yo como inversionista, yo como acreedor, tengo reglas donde enmarcar, esperar, si se da el cumplimiento y se establece, digamos, cumplimiento creíble de las reglas fiscales, me dice,
The sky no es the limit por un lado, ni el infierno daremos así para abajo. O sea, los países van a tener, o sea, perdón, cómo se va a implementar. El diseño técnico, como decía, es muy clave, porque no pueden ser ni muy no restrictivas o demasiado restrictivas que no se pueden cumplir y que por lo tanto no se cumplen y al año siguiente ya se desaparecen. También depende en la efectividad de las reglas fiscales en la medida del marco fiscal en que se diseña la política fiscal, y por eso veíamos los otros tres partes de ese círculo, en el cual digamos, hay otros instrumentos en cuales los consejos fiscales y las instituciones presupuestarias y de gestión financiera también cumplen un rol importante. Y en los últimos años, las reglas de gasto, cuyo objetivo es disminuir la tendencia procíclica del gasto público y al mismo tiempo contener el tamaño del gobierno, vienen ganando espacio. En el caso de los gobiernos subnacionales, la razón por la que se les impone es porque son un riesgo macroeconómico para el país y se busca entonces, como ya decíamos, controlar el endeudamiento de estos entes y promover posiciones fiscales sostenibles. Y al igual que el caso de las reglas fiscales a nivel nacional, el diseño es clave y también tienen, digamos, los mismos tipos de consideraciones que se hacen para las reglas fiscales a nivel nacional. Pero el punto clave aquí es a diferencia de reglas nacionales que se aplican a un único ente, las reglas para los gobiernos subnacionales se aplican a un número de entes o un sinnúmero de entes que presentan situaciones diferentes respecto a su posición fiscal inicial, a su parte del proceso donde están. Es distinto, un Estado puede no tener deuda, pero no tener ninguna infraestructura. Y necesita entonces tener acceso a endeudamiento, como nos diría la teoría económica, para poder financiar la infraestructura sin la cual no va a atraer la inversión privada y no va a tener. Entonces, tienen diversidad, tienen acceso a sus ingresos propios, tienen distintas cosas que los hacen cada uno, digamos, diferente de otro. Y sin embargo, el desafío es cómo uno busca digamos, imponerle reglas de nivel jerárquico que sean, llamémosle entre comillas, como decía antes, homogéneas, de que no voy a estar tratando y que voy a dejar. Entonces, ese es el desafío y la lección más importante en el caso de los gobiernos subnacionales. Y ya con este termino, que debe evitarse, pero por otro lado, hay que evitar la tendencia al microgerenciamiento de los gobiernos subnacionales, en parte porque no es posible, físicamente y con capacidad al nivel del gobierno federal imposible, pero por otro lado también una base de los gobiernos federales o de las repúblicas federales son que los entes tienen autonomía y pueden tener decisiones propias. Y por lo tanto, y al mismo tiempo, tenemos que los desafíos de implementación de las reglas fiscales son considerables. Como ya hablé, las informaciones, evitar la contabilidad creativa, obtener informaciones fiscales oportunas, crear esta capacidad de monitorear a nivel federal y subnacional, y también las sanciones, y esas no las había mencionado hasta este minuto, las sanciones que por no cumplimiento a los gobiernos subnacionales deben ser creíbles, porque si da lo mismo lo que haga al final, entonces se acabó. Y acá es más difícil todavía que imponer sanciones a nivel, digamos, nacional. Y es importante tener en cuenta que las reglas jerárquicas para el control del endeudamiento deben complementar y no sustituir la disciplina que el mercado de crédito debe establecer, porque ya el problema es suficiente, entonces necesita todas las ayudas que se puedan tener. En este caso, las reglas jerárquicas en el caso de México hicieron eso, o sea, ellos buscaron el camino de mercado a partir del 2005, pues se dieron cuenta que en algunos casos, a pesar de que el nivel global no era alarmante, pero sí habían situaciones en que sí, y la idea entonces es transparentar todo, digamos, la implementación de la política fiscal a nivel de los gobiernos subnacionales. Muchas gracias por la atención.